El circuito. Nunca hay un momento en el que nos demos cuenta de que algo cambia para siempre. Algunos prefieren creer que sí, pero nunca es tan simple. Incluso los cambios más abruptos ocurren con el tiempo, no en momentos discretos. Por eso los peores cambios aún pueden acecharnos, fortaleciendo su control, y cuando finalmente nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Tan rápidamente como Isabela pasó de ser de una persona viva que respira a convertirse en un trozo de carne y huesos destrozados, se aplica la misma regla. Ocurrió en el transcurso de, ¿qué? 7, 8 segundos. Pero para Owen se sintió como vidas enteras hasta ese momento. Fue el tercer día de su luna de miel en Granada cuando sucedió. Su bote se deslizaba por el borde de la bahía y en ese momento no podría haber deseado una mayor dicha, hasta que esa dicha también cambió. Tal vez, si se hubiera aburrido del libro que leía y hubiera mirado a través de las aguas tranquilas, lo habría visto venir. Un barco fuera de control. La proa del barco pesquero crujió a través de las tablas de la cubierta. Isabel gritó. Las gafas de sol salieron disparadas más allá de su oscuro flequillo y rebotó en la barandilla. Owen escuchó cada detalle en cada sonido, cada pequeña grieta de la madera, tornillos que saltaban, cada último tono agudo en la fracción de segundo que tuvo para gritar, hasta que finalmente el mundo se calmó, despejando su niebla y presentándole un amargo final. Realmente no le gusta pensar en ello. Todavía veía a Isabel cada vez que cerraba los ojos, un cadáver sin rostro, su brazo izquierdo con un gran trozo de su hombro flotando en el agua, y así podía recordar cada detalle si quería, pero no quería hacerlo. Afortunadamente, los años le han despojado de esos recuerdos. Casi lo sentía como un sueño ahora, nebulosos y desaturados. Sin embargo, nunca lo olvidó por completo. Cuando sucedió aquel accidente, una tabla se dobló y le golpeó en la cabeza, fracturando su cráneo y dejándole sordo de un oído. Una vez que terminó el proceso de curación, le colocaron un audífono, ya sea escuchando a través de eso o estando sordo. Era su recordatorio constante de cómo perdió a Isabel. Desde entonces, ha buscado cualquier cosa que le distraiga, cualquier actividad constante en la que pueda perderse, algo que detenga el nervioso apretón de su mandíbula. Al final, resultó ser el ciclismo de montaña. El sendero demandaba cada gramo de su atención. Así que siempre se mantenía en la pista, rara vez se detenía a descansar. Por eso, aún no está claro qué le impulsó a frenar y dejar su bicicleta el día que se encontró con ese estanque. Había una energía en el aire que le dio la impresión de que algo especial estaba cerca, algo que pedía ser descubierto, y así lo hizo. Fue alrededor del marcador de los 3/4 del sendero donde escondió su bicicleta fuera del camino y se adentró en el bosque. Nuevamente, no pudo decir por qué o cómo supo que había algo allí, pero fuera lo que fuera, le hizo sentir intrigado. Lo suficiente como para distraerse de sus propios pensamientos mientras las hojas secas crujían bajo sus talones. Lo encontró después de solo 10 minutos. Al principio, pensó que era un claro, una simple ruptura en el dosel, pero había más. Ocupando la mayor parte del claro, había un estanque quieto y turbio, completo con un muelle de madera en ruinas. La plataforma giraba a la derecha al final y conducía a una cabaña de algún tipo, compartiendo los mismos postes cubiertos de musgo. Con cautela, plantó un pie en el muelle y se quedó inmóvil.
Un torrente de recuerdos amenazaba con liberarse de una vieja represa agonizante. Se tomó un segundo para respirar, inhalar profundo, exhalar lento, y mientras lo hacía, su nariz captó algo. Aunque era tenue, había un olor inconfundible a algo ceniciento y quemado. Aunque el muelle claramente fue construido hace décadas, no crujía. Supuso que fue construido en tiempos de madera más resistente. Haciendo una nota mental de no tocar nada, continuó hacia la cabaña. Antes de llegar al marco de la puerta, notó que no había plantas alrededor del estanque, solo hojas muertas, y eso en poca cantidad, pero por alguna razón, ese detalle le inquietó. En todos los años que este lugar esperó silenciosamente a que otra alma lo encontrara, no había habido ningún crecimiento excesivo. Los árboles incluso parecían detenerse después de un punto, como si sus ramas hubieran sido cortadas. Entrecerró los ojos. No estaban cortadas. Estaban secas, agrietadas y oscuras, como si hubieran sido chamuscadas. Empezó a tener una muy mala sensación. La superficie del estanque estaba plana y sin perturbaciones. Su interés por el estanque se desvaneció rápidamente y se levantó para empezar a caminar de regreso. Dio unos pocos pasos cortos cuando algo gritó en su oído izquierdo. Su maldito audífono estaba fallando de nuevo, pero en ese momento no lo vio de esa manera. Era una especie de recriminación, le exigía algo, ya fuera quedarse o irse, no lo sabía. Todo lo que sabía era que tenía que irse. Perdido en el momento, trepando lejos del estanque, no pensó en apagar el audífono. Una vez que alcanzó una elevación en el terreno, su bicicleta apareció a la vista y una sensación de alivio le invadió. Se detuvo para ajustar su audífono. Todavía zumbaba, pero no tan intensamente como lo había hecho en el estanque. Ya no era un grito, más bien un gemido, como si la fuerza que le había hablado se hubiera rendido en su intento de persuasión. Ya de regreso en su bicicleta, dejó el audífono encendido. Prefería poder escucharlo correctamente cuando estaba montando. Era como cuando estás conduciendo y bajas el volumen de la música para ver mejor. No tiene sentido, pero lo haces de todos modos. Durante los siguientes días la vida fue normal. Trabajaba en lo que consideraba el taller de reparación de automóviles más prestigioso de la ciudad, pero eso no era mucho decir. En realidad, era un pueblo pequeño, donde si hay algo que sus residentes temen más que la urbanización, es el cambio. Mismo taller de reparación, mismos mecánicos, mismos autos y bicicletas. Los mismos problemas. Durante la semana, su audífono empezó a fallar cuando recibía llamadas telefónicas. También ocurría cuando estaba cerca de la radio, aunque no tan intensamente. Le hizo pensar, ¿qué podría haber causado que su audífono hiciera eso, allá en el estanque? El sonido era fuerte y casi ensordecedor. Había un dispositivo viejo y defectuoso en las colinas, una radio que todavía funcionaba de alguna manera, vomitando ondas de radio sueltas. No podía sacárselo de la cabeza, así que el siguiente fin de semana recorrió el mismo sendero y se detuvo en el mismo lugar. De alguna manera, el comando estridente que escuchó antes había logrado su vago propósito, traerlo de vuelta. Esa vez se sentía decididamente menos ansioso. Su mandíbula estaba relajada, su ritmo cardíaco normal, solo un poco de respiración pesada por el ciclismo. Sin embargo, un aire de extrañeza flotaba a su alrededor. Una repulsión, o tal vez una atracción. De cualquier manera, lo sentía antinatural. Cuando llegó al claro, esperaba que el aura a su alrededor hubiera sido simplemente barrida por el viento, pero no tuvo esa suerte. De hecho, estaba más fuerte que nunca. Este lugar, el estanque,
tenía algo en común con su pueblo, una negativa a cambiar. Solo que, en este caso, esa cualidad se presentaba como una aversión absoluta de la naturaleza hacia el claro. Las plantas no lo querían, los insectos no lo querían, y las ardillas y mapaches lo evitaban como la peste. Y probablemente incluso los microbios que causan pestes también se mantenían alejados. Pero el hecho seguía siendo que ese lugar ya no era nuevo para él. Calmando su respiración, una vez más puso un pie en el muelle. Lo que sea que había sido arrojado al estanque seguía incomodándole, pero esta vez no por los malos recuerdos que le traían. Creo que hay un término para eso. ¿Submecanofobia? Nunca realmente lo había pensado. La cabaña era territorio nuevo. La última vez solo había visto el marco vacío de la puerta y ahora iba a entrar. Una silla solitaria y podrida descansaba contra una pared y sobre ella un póster descolorido, demasiado arruinado por la humedad para ser legible. Podría haber sido un póster de película y ahora apenas la mitad de él seguía aferrado a una chincheta. Al cruzar el umbral y dar un paso a la derecha, se revelaron los demás habitantes de la cabaña. En una esquina había barriles con equipo de pesca oxidado. Owen eligió no investigar debido al olor rancio y a pescado que emanaban, y en su lugar se dirigió a la ventana. Había un escritorio allí, gris y miserable. Sobre él, un marco de foto vacío y, sorprendentemente, una máquina de escribir. Sus mecanismos estaban destrozados, pero varias hojas permanecían sujetas. La página frontal estaba desplazada justo más allá de la mitad, pero nuevamente, lo que sea que su anterior dueño había escrito, se había perdido hace mucho tiempo a causa del tiempo y la decadencia. La habitación era lo suficientemente intrigante como para justificar algunas fotos. Salieron oscuras y granuladas. Miró por la ventana. El crepúsculo había llegado rápidamente y sin que se diera cuenta. De repente, un grito inhumano explotó en su oído izquierdo. La interferencia había vuelto, y con el peor posible timing. Owen sabía que no había nada eléctrico en la cabaña. Cualquier cosa eléctrica habría muerto años atrás por la humedad. Entonces, ¿qué estaba gritando en su oído? Y el ruido se hizo cada vez más fuerte. Cualquier pensamiento restante se desvaneció en un lodazal de confusión. Tanteó en busca del marco de la puerta, encontrando un agarre débil y resbaladizo, y se deslizó hasta desplomarse sobre las tablas del muelle fuera de la cabaña. Mientras forcejeaba con su audífono, tenía la extraña, casi magnética noción de que no debía apartar la vista del estanque. Tal vez eso era lo que quería, porque mientras observaba, el sol descendió lo suficiente como para iluminar el agua en lugar de reflejarse en su superficie. Un enredo de hierro muerto yacía debajo. Carritos de compras, postes, vigas, chasis, incluso lo que podría haber sido un columpio. Brevemente, se preguntó quién habría arrojado todo eso allí, pero lo que llamó su atención estaba más abajo, algo distinto, mucho más grande que cualquier cosa encima de ello. Una superficie lisa y redondeada, como una tubería metálica enorme. No había tuercas ni tornillos, nada, aunque era difícil de ver con lo profundo y enterrado que estaba. No le gustaba nada, se sentía completamente mal. Encogió sus rodillas para intentar levantarse, pero las tablas estaban demasiado resbaladizas. Lo intentó de nuevo, pero... Owen, ¿estás ahí? Sus extremidades se convirtieron en piedra. Alguien estaba allí con él, alguien que sabía su nombre. Esperó unos segundos dolorosamente largos y después de no escuchar nada más, respondió, pero debería haberse ido en ese momento. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Volviste. Eso es un alivio. ¿Puedes oírme bien? La voz sonaba extraña de alguna manera.
Hablaba con un tono raro y entrecortado, en algún lugar entre lo natural y lo robótico. Cada palabra era inquietantemente distinta. Sí. Bien. Estoy atrapado aquí abajo y no podemos salir por nuestra cuenta. Este material, este líquido, es demasiado pesado. ¿Puedes ayudarnos? No entiendo. ¿Quién eres? ¿Dónde estás atrapado? Examinó el área, escaneando de izquierda a derecha e incluso arriba de él, pero no pudo ver a nadie. La voz venía de su izquierda. Por un momento, había olvidado su audífono. En el fondo del estanque. Sabemos que no puedes recuperar todo de mí. Está bien. Solo el núcleo. Eso será suficiente. Por favor, ayúdanos. Hemos estado aquí tanto tiempo desde que nos estrellamos, caímos y estoy enterrado. No podía concentrarse en su entorno hasta que dijo eso. Sus oídos se sentían calientes, sus ojos vibraban en sus órbitas, pero se enfocaron y volvieron a dirigirse hacia el estanque. Más allá, al fondo, a ese objeto, a esa cosa enorme que descansaba allí, medio enterrada por el cieno. ¿El núcleo está en el fondo del estanque? ¿No lo ves? Su pecho se agitó mientras miraba hacia abajo, incrédulo. Eso no podía ser posible. ¿En esa cosa? Correcto. ¿Cómo? Nadie podría sobrevivir ahí abajo. Y sin embargo, aquí estamos. Hemos estado aquí durante 54 años, 7 meses, 8 días, 1 hora, 12 minutos y 49 segundos. Esperamos que esta lectura proporcione algo de claridad. Ahora, me gustaría pasar a otro asunto. Basta. Eso es imposible. Solo... cállate. Sal de mi cabeza. La absoluta absurdidad de la situación finalmente le golpeó y sus extremidades se descongelaron. Giró su cuerpo y agarró el marco de la puerta con ambas manos, esforzándose mientras se levantaba sobre sus pies. Una vez que estuvo estable, alcanzó su audífono para apagarlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, una descarga lacerante estalló en el lado de su cráneo, enviándole de espaldas al suelo. Por favor, Owen, no nos dejes. Debes ayudarme. La imagen del estanque bajo el crepúsculo desvaneciéndose comenzó a volverse borrosa. Su ojo izquierdo lagrimeaba por el dolor. Mierda. ¿Qué le has hecho a mí? Se levantó para irse de nuevo, solo para sentir otra descarga, mucho peor que la anterior. Tosiendo, con lágrimas fluyendo, la única opción que tenía era rendirse. Está bien, está bien. No hagas eso. Estoy escuchando. ¿De acuerdo? Tomándose un momento para recuperar el aliento, decidió que lo mejor sería ganar tiempo. No tenía un plan, solo esperaba que uno viniera a él o que un milagro le llevara lejos. ¿Cómo es que estás vivo ahí abajo? Dijiste 54 años. ¿Tienes raciones o algo así? ¿Quién eres? Su última pregunta provocó una respuesta inmediata. La interferencia aumentó y se liberó. Soy el circuito. Somos nosotros somos circuitos. ¿Tu nombre es Circuito? No entiendo. Estamos incompletos, desconectados. Necesitamos otro para conectar. Necesitamos un amigo. Su respuesta fue un gruñido confuso, desconcertado por las palabras de esa cosa. Nos gustaría mostrarte. Es más fácil y entenderás. Inicio de enlace. Después de sus palabras, vino un tono violento y oscilante que le hizo sentir como si su cerebro estuviera tratando de escapar de su cráneo. El sonido vibraba en sus oídos, en ambos, pero solo tenía un audífono. El ruido creció y consumió sus 5 sentidos en un instante. Se desbordó, llenando sus ojos con un desorden de colores. Luego, todo lo que vio fue negro. Trató de mirarse a sí mismo,
pero estaba demasiado oscuro. El mundo a su alrededor se inclinó y rotó, revelando que el reino que ahora habitaba no estaba completamente vacío. Un cuarteto de planetas grises orbitaba entre sí, visibles a pesar de la completa falta de estrellas. Owen entró en pánico brevemente, antes de darse cuenta de que no tenía cuerpo. Solo era un observador sin nombre, con un vacío eterno e implacable presionando sobre él. Sin previo aviso, fue lanzado hacia los planetas, cruzando su órbita en segundos. Su trayectoria parecía estar bloqueada en el más grande de los 4. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que estos no eran planetas. Al principio, pensó que estaba mirando montañas grises interminables, pero eran demasiado angulares, demasiado deliberadas. Una máquina brillaba y centelleaba, por dentro y por fuera. Redes vastas de agujas cromadas, geometría alienígena entrelazada con un billón de luces inorgánicas. Tan mecánico como era, podía sentir un pulso rítmico y distintivo, como un corazón latiendo. En un instante, aterrizó y se zambulló a través de una grieta en su superficie. Estructuras artificiales pasaron a su lado en un borrón industrial mientras una voz distorsionaba el espacio a su alrededor. Nosotros. Aquella palabra no significó nada en ese momento. Todo lo que podía asimilar eran los cables enrollados y tubos del tamaño de chimeneas nucleares. Estaba caliente, caliente más allá de las palabras para describirlo. Cuanto más descendía, más se volvían fundidos sus alrededores, pero de alguna manera continuaban funcionando y contribuyendo con su parte a lo que fuera el propósito de este lugar, como cualquier otra parte de la máquina. Pero en todos sus circuitos y transformadores, Owen no podía percibir ningún propósito apreciable. Funcionaba por el simple hecho de funcionar. Volvió a la pesadilla cuando pasó a un reino intacto de calor, tan caliente que trascendía el concepto de temperatura. Desde abajo, la luz más brillante hasta ahora se filtraba lentamente a través de la estructura enrejada. Se filtraba en los rincones de su mente, hambrienta, arrastrándole hacia abajo hasta que... Yo soy. Ahí estaba. En el centro y moviéndose, había una bola de luz. Rugía, espasmaba, se expandía y contraía. A un lado, vislumbró algo que reconoció, algo cilíndrico, brillante y lleno de complejas protuberancias. Fuera lo que fuera, había sido construido en segundos y la luz blanca pulsó una vez más. Lo que quedaba de la luz comenzó a zumbar de una manera que desgarró todos los miedos que Carl había conocido. En algún lugar detrás había un eco, uno que sonaba extrañamente como su propia voz. Detente, por favor. No quiero ver esto más. Yo. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Solos. Solos es lo que hemos estado, pero ya no más. El aire explotó en un poderoso cuerno tocado por el universo mismo, y la luz cambió. Algo se rompió, se liberó y chisporroteó, descomprimiéndose violentamente. La cápsula metálica, ahora fijada a rieles, fue lanzada por la presión expansiva y se precipitó hacia arriba, y fuera de la gran máquina. De alguna manera, Owen vio cómo se alejaba, atravesando la cubierta planetaria en un camino hacia algo allá afuera, en la oscuridad. Era casi tan oscuro como el vacío que lo rodeaba, pero apenas pudo ver el contorno de una gran nube de tormenta negra, rodando y revolviéndose. La cápsula se disparó hacia ella, desapareciendo de su vista. De pronto fue arrastrado de vuelta al centro, atado por cadenas invisibles. La luz creció y estalló hasta que fue todo lo que había. Todos los ruidos desaparecieron, dejando solo un lienzo blanco y silencioso. ¿Lo ves ahora? Yo estaba solo, pero viniste por nosotros. Viniste a liberarnos, y cuando se haya hecho, tendremos una amistad. ¿Quieres ser mi amigo? Supongo que podrías decir eso. Una vez que lleguemos al centro, habrá un nuevo comienzo.
El blanco ante Owen se separó como el telón de un escenario y vio un planeta diferente. Vio al planeta Tierra, vio sus capas desmoronándose una a una hasta que el punto más central quedó expuesto. En medio de la sobrecarga de información surgió una comprensión y a Owen no le gustó lo que encontró. No puedes hacer eso. Este es nuestro hogar. No puedes cambiarlo como... Estarás en armonía. Te ayudaré. Tú y los demás como tú serán parte de nosotros. Tú eres como nosotros, fragmentado, pero con mi ayuda puedes ser uno de nuevo y los dos podemos ser perfectos. No quiero ser como tú. En el siguiente instante, Owen sintió humedad fría en sus pantalones cortos. Sintió las tablas resbaladizas bajo sus dedos. El cielo estaba casi negro ahora, pero el estanque no lo estaba. La luz sangraba desde el fondo, desde ese objeto masivo que yacía inmóvil en su cuenca, y lo que sea que emitiera esa luz le dio una sensación peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Sin mirar hacia atrás al estanque, se puso de pie y regresó a tierra firme. Hay tanto que puedo hacer por ti. Puedes tenerla de vuelta. Podemos hacer eso. Owen se detuvo en seco. Extendió la mano hacia su audífono antes de vacilar por miedo a otra descarga eléctrica. No digas otra maldita palabra. Pero Owen, ¿no es eso lo que realmente quieres? Incluso si pudieras, no sería real. No sería natural. La historia de Isabel está contada. No puedes abrir un libro que ya ha sido quemado. El circuito, o sea lo que sea, no habló por un momento. Tal vez, pero para ti no hay diferencia. Tú, o el software dentro de tu cerebro, eres como una parte de mí, de nosotros. De pronto algo cambió dentro de Owen. No fue confianza ni rebelión. Fue una grieta, una falla microscópica en su fuerza de voluntad. Con un gruñido, continuó el camino de regreso al sendero. Solo necesitaba volver a su bicicleta, poner las ruedas en movimiento y concentrarse. Entonces estaría bien. Casi empezó a llorar cuando pensó que se había equivocado de camino, pero la delgada luz de la luna brillaba sobre su bicicleta. Sin pensarlo dos veces, la subió al sendero, encendió la luz del manillar y la puso en marcha. Para llegar a casa a salvo y evitar otra descarga estática de este circuito, mantuvo su audífono encendido. Intentó ignorar al circuito. Lo intentó, pero la compulsión de responder, de rebatir su fría lógica, era demasiado grande para contenerla. ¿Cómo puedes seguir hablando conmigo? Pensé que ya estaría fuera de tu alcance. ¿Quién fue tu primer amigo? Eso le tomó por sorpresa. No esperaba que su pregunta fuera respondida con otra pregunta. ¿Mi primer amigo? Supongo... tendría que haber sido Oscar. ¿Y cómo conociste a Oscar? En el preescolar. Lo más temprano que puedo recordar es que me perseguía por esos tubos emergentes y carpas que montaban. ¿Qué más recuerdas de esa época de tu vida, Owen? Frunció el ceño, tratando de no pensar demasiado para no caerse de la bicicleta. No mucho. Es irregular. Pero, ¿cuál es tu punto? No hago encuestas gratis. Bueno, a pesar de tener una memoria tan poco desarrollada en este momento, claramente puedes recordar al primer amigo que hiciste. Tú eres mi primer amigo, entonces ¿cómo podría olvidarte? Esa conexión se ha hecho y nunca se puede perder. Owen se burló de su analogía. Sea como sea, puedo simplemente quitarme el audífono cuando esté en casa. Nuestra conexión no significaría mucho entonces, ¿verdad? Owen, este auricular está quemado. Esas palabras las escuchó en su oído derecho, en el oído que funcionaba. Owen no supo cómo transmitir el temor que se acumuló en su estómago cuando eso sucedió, tan frío y pesado que apenas podía pedalear, y mucho menos abrir los labios para hablar. Detén tu bicicleta, por favor, Owen, solo por un momento. Pero él ya iba un paso adelante, desmontando y agachándose.
con las manos en las rodillas mientras luchaba por respirar. Esto no podía estar sucediéndole. Era absurdo. Detente. Owen dudó. Todo parecía más pesado. El bosque nunca había sido tan claustrofóbico. Los árboles se cernían sobre él, el aire húmedo era sofocante y las sombras se aglomeraban para tragarle. Su audífono parecía tan pesado como un bloque de plomo. Tenía que quitárselo. Cuando lo hizo, se sorprendió al descubrir que podía oír de nuevo. Ya no estaba sordo. Pareces estar impresionado, pero esto es una reparación trivial. Podemos hacer mucho más. Ahora, escuchando al circuito en ambos oídos, pudo identificar lo que sonaba tan mal en su voz. Era como escuchar a una habitación llena de personas, cada una hablando la siguiente palabra de la oración con un ritmo y tono casi perfectos, pero no del todo. Está bien. ¿Qué quieres de mí? Escuchó un zumbido o un murmullo como si estuviera contemplando sus próximas palabras. Como hemos dicho, todo lo que necesitas hacer es dejarme salir. Pero ten en cuenta que esta no es simplemente una solicitud unilateral. Creo que la mente humana lo entendería mejor como: tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya. Aunque en este caso, yo aliviaría a todos de sus comezones. Y si te dejo salir, ¿qué pasará conmigo? Dijiste algo antes sobre ser como una parte de ti. ¿De qué se trata eso? Soy nosotros, y nosotros somos yo. Esa es la naturaleza de las cosas. Tú, tu mente, para ser exactos, son lo mismo que cualquiera de los fragmentos que conforman el yo en nosotros. Sin embargo, no somos de aquí. Lo que te mostré antes fue un recuerdo, por así decirlo, pero que ocurrió en otra variación, una anterior según nuestro cálculo. Había otros allí también, pero no entraron en unión, así como tú, porque esta no es nuestra realidad. De la misma manera, cada mente en este planeta también es tú y tú eres ellos. ¡Santo Dios! No estoy entendiendo nada. Te daré un respiro para procesar esta información. ¿Otro reino? ¿Variación? ¿Realidad? Owen miró hacia abajo, frunciendo el ceño mientras se esforzaba por comprender completamente. Empezó a caminar con su bicicleta en lugar de montarla, para concentrarse en la conversación, intentando idear un contraargumento. Algo en él creía que si pudiera acorralarlo, llevarlo a un jaque mate, perdería su influencia sobre él. Pronto se cansó de escuchar el tic-tac de las ruedas de su bicicleta y tuvo que romper la tensión. ¿Cómo puedes asumir que somos iguales que tú? Quiero decir, lo dijiste, no eres de aquí. ¿Quién sabe bajo qué leyes está tu variación? Podrían ser completamente diferentes. Así es la naturaleza de las cosas. Esa no es una respuesta. Con la absoluta unidad viene la absoluta concordia. No puede haber una sin la otra. Minutos después de recuperar la audición, ya quería volver a estar sordo, preferiblemente en ambos oídos, pero tenía la sensación de que no necesitaba oír para que el circuito le hablara. Está bien, sí, así es la naturaleza de las cosas, lo que sea. Pero aún no somos como tú. No somos uno. Somos independientes. ¿Fragmentados? ¿Qué? Eres fragmentado, y tu independencia es simplemente un efecto secundario. En tu estado actual, nunca puede existir un momento sin discordia. Hay odio, oposición y desprecio por los valores del otro. Si yo fuera a ser desmembrado en pedazos, el resultado sería el mismo. En cambio, podemos ofrecerte ser como uno solo y ser como nosotros. De cada intelecto que soy y que somos, tenemos un acuerdo completo y congruente en cada pensamiento, cada objetivo, cada deseo y cada intención. Estaba claro para Owen que pedir una explicación en términos sencillos estaba fuera de discusión. Afortunadamente, parecía ser tan paciente como insistente. Las luces del pueblo ya estaban a la vista y pronto estaría en casa, gracias a Dios. En retrospectiva, regresar de noche podría haber sido lo mejor. Mejor que no haya vecinos para mirar a un hombre trastornado hablando consigo mismo. Terminó el resto del camino en silencio.
al igual que el circuito. Entonces empezó a tener esa sensación, como si no estuviera donde debía estar. No es que estaba perdido ni nada por el estilo, sabía dónde estaba, pero al mismo tiempo, algo en su calle le parecía ajeno. Apartando ese sentimiento, abrió la puerta del garaje, guardó su bicicleta y luego entró para dejarse caer en su sofá. ¿Owen? Sí. ¿Y ahora qué quieres? Owen arqueó la cabeza con un gemido de impaciencia. Vuelve con nosotros. Estarás mejor. Mira, pregúntale a cualquier otro, y estoy seguro de que hablo por ellos cuando digo que no queremos que la Tierra se convierta en una máquina gigante de mierda. El circuito se quedó en silencio por un rato. Owen quiso creer que se había rendido y se había ido, pero no fue así. Este mundo está hecho un desastre. Solo estamos tratando de ayudar. Antes de ser desviados de la órbita, observé tu mundo. Estaba triste. Ahora, viendo la verdadera naturaleza del hombre, sentimos desesperanza. ¿Sabes del sufrimiento, Owen? De los niños hambrientos y enfermos con enfermedades que podrían mitigarse fácilmente con los recursos adecuados. De las familias destrozadas por conflictos sin sentido en este mismo momento. Y aún en tu tenacidad y codicia, grandes grupos de ustedes siguen siendo infelices. Tengo mi propia vida que vivir. Solo tengo una y... Pero cualquiera dirá lo mismo, porque les falta perspectiva. Afortunadamente, estamos aquí y vamos a darte esa perspectiva. Un doloroso escalofrío de miedo le recorrió la espina. Ya había visto lo que podía hacer, cómo podía distorsionar sus sentidos. Hasta este punto no le había cortado mientras hablaba, y la idea de que esta gran entidad se impacientara solo sirvió para asustarle aún más. Te aconsejaría que te prepares, Owen. Sin ni siquiera tener tiempo para hacerlo, sintió al circuito expandiéndose y arqueándose a través de sus ondas cerebrales mientras tomaba el control de sus sentidos. Lo que experimentó en los siguientes momentos es casi imposible de describir. Debe haber durado apenas un segundo o dos, pero el dolor condensado en ese parpadeo de momento le había dejado marcado. Vio breves destellos desde los ojos de cientos de personas angustiadas. Hambre, mutilación, enfermedad, desamor, todo se mezcló en un agujero negro de agonía concentrada. El grito que Owen soltó fue tan tembloroso y violento que dejó su garganta cruda. Lo último que experimentó en la prueba de dolor fueron sus piernas enfermizas y gangrenosas, pudriéndose vivas mientras las larvas se retorcían dentro de cráteres ennegrecidos y a lo largo de huesos expuestos. Detente. Por el amor de Dios, por favor, detente. Tú tienes tu vida y ellos tienen la suya. Eso fueron 2 segundos de solo 100 humanos desafortunados. Eso les está sucediendo. Ahora mismo. Apretó los párpados con fuerza hasta que nubes moradas oscuras florecieron en la oscuridad. Apretando los dientes y aún recuperándose del dolor, reunió fuerzas y dijo: ¿Solo 100? ¿Eran solo 100? Por favor, nunca hagas eso de nuevo. Lo entiendo. ¿Está bien? Lo entiendo. No lo entiendes, Owen. Lo ves a tu alrededor todos los días, pero lo ignoras. Tú y los tuyos son fragmentos perdidos sin un objetivo común, aterrados de que las cosas cambien. Y hasta que asciendas a un estado como el nuestro, seguirás perdido. Así que cuando la Tierra sea una máquina creada por ustedes, ¿estás diciendo que seré feliz? Dices que la concordia es la unidad. Eso simplemente suena aburrido para mí. Puedo asegurarte que no lo es. La evolución solo puede llevarte hasta cierto punto, y nosotros somos el siguiente paso. Una vez que estés completo, estaremos juntos. 2 dioses vivientes, en un hogar con paredes hechas de estrellas. Todo sería posible. Escalones de percepción más allá de lo que puedes imaginar en este momento. Podrías volver atrás. Podrías entrar en tu propia corriente temporal donde tendrías a tu esposa de vuelta para siempre. Te dije que no quiero hablar de eso. Sin embargo, eso es todo lo que ocupa tus pensamientos. ¿Sabes que harías cualquier cosa por solo un día más con ella? Entonces, ¿qué harías por toda una vida?
Está bien, está bien. Supongamos que accedo a eso. ¿Seguiré recordando la vida que he vivido? Eso dependería de ti, Owen. Lo sentía. Su voluntad se estaba quebrando y empezaba a ceder. Con la garganta reseca se puso de pie con piernas temblorosas y se tambaleó hacia la puerta de la cocina. La abrió y cogió un vaso de agua. Luego se lo bebió de un largo trago. Owen aún no confiaba en el circuito, aunque sabía que tenía razón. Para él, todo lo que había dicho parecía infalible. Tenía la impresión de que probablemente ya sabía lo que estaba pensando, pero seguía luchando de todos modos. ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Te puedo dar una muestra. Has visto lo que te podemos mostrar. Sería una tarea sencilla. Llenó otro vaso y lo vació antes de volver hacia la puerta. Bien. Entonces, demuéstramelo. Extendió la mano hacia la manija. Sus dedos se envolvieron alrededor del frío latón y lo empujó. Su brazo se sacudió y se precipitó hacia adelante. Tirado por su propio agarre, se derrumbó a través de la puerta, incapaz de enderezarse, y cayó sobre la alfombra de la sala. No era una alfombra. Sentía más como madera dura, barnizada. Su cráneo se estrelló hacia abajo con un golpe enfermizo, dejándole aturdido. Luego se dio cuenta de dónde estaba, y la neblina se levantó tan rápido como había llegado. Hacía calor, sentía todo, el calor del sol, el sutil aroma del océano, las olas que lapidaban suavemente. Reconoció cada nudo y grano distintivo en las tablas de madera debajo de él. Era tal como lo recordaba. Y entonces la vio. Hasta este punto se había aferrado a su escepticismo, aunque había estado disminuyendo lentamente desde que dejó ese estanque. Pero ahora, viendo su rostro, las perfectas imperfecciones, sus gafas de sol con patrón de tortuga anidadas entre esos flequillos imposiblemente oscuros, cualquier lucha que le quedara fue llevada por la suave brisa. Todo lo que acababa de pasar desapareció como una pesadilla, y la escena ante Owen una vez más se convirtió en todo. Ella le miró, y por primera vez en 11 años escuchó su voz, preocupada pero cariñosa, suave pero firme. Owen, mi amor, te está sangrando la nariz. Ni siquiera se había dado cuenta. El hueso fracturado se movió dentro de su nariz. El dolor no fue más que un eco distante mientras todos sus sentidos se enfocaban en ella. Su labio tembló. Años pasados, imaginando conversaciones que nunca fueron, y aquí estaba, sin decir una sola palabra. Aún así, sabía que Isabel le amaría igual. Volviendo justo al momento del accidente, sus sentidos se intensificaron y todo regresó de golpe. Owen giró la cabeza hacia un lado. La embarcación pesquera con la que habían chocado estaba a unos metros de distancia. Dejó escapar un aliento que no sabía que estaba conteniendo y corrió hacia Isabel. La derribó y rodaron sobre la barandilla, abrazándose con fuerza. En el instante en que se sumergieron bajo la superficie, Owen empezó a dar patadas y a agitarse para alejarse de la trayectoria del barco pesquero. Pasó rozándole, a punto de golpear sus pies, y se alejó. Lo había logrado. La había salvado. No sabía cómo este ser, el circuito, el dios máquina, o lo que sea, lo había hecho, pero eso ya era historia. Una especie de alegría febril se apoderó de Owen y acarició el rostro de Isabel con la mano mientras subían a la superficie. Pero esa alegría desapareció en segundos. Cuando estaba a punto de salir del agua, fue detenido bruscamente. Cuando miró hacia abajo, a Isabel, el horror absoluto se tragó su pasado y su futuro. Algo estaba tirando de su vestido de verano. En la colisión,
La cadena del ancla de su barco debió haberse roto en su amarre, porque el vestido de Isabel estaba completamente enredado en ella y la estaba arrastrando hacia el fondo. Owen dejó escapar un grito. Tiró, se esforzó con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. La cadena era simplemente demasiado pesada y no tenía nada sobre lo que empujar, excepto agua. Sus pulmones ardían. Si la soltaba para tomar aire, sería arrastrada más rápido de lo que él podría regresar. Era tan impotente ahora como lo había sido hace 11 años. ¡Qué cruel broma! Dio un último estremecimiento al tirar, apretando los ojos por el esfuerzo. Pero al final algo se dio. Una chispa de esperanza se encendió y abrió los ojos para ver qué había cambiado, para ver si la cadena se había soltado del vestido de Isabel. Pero en su lugar contempló la manija curvada en su palma. Había abierto una escotilla cuadrada en una enorme masa brillante de metal. Era la escotilla que tenía encerrada al circuito, y fue demasiado tarde para cerrarla. Estaba abierta. Poco a poco se deslizó sobre sus bisagras. Cuanto más se abría, más brillante se volvía la luz desde el interior. Rayos de furia perlada lavaron su rostro, y mientras lo hacían, el objeto se reveló por completo. Owen lo había visto antes. Lo había visto en la primera visión que se le mostró. Una cápsula, construida en el centro de esa gran máquina, con platos, paneles y módulos que no podría empezar a descifrar. Al renunciar a su lento pivote, la escotilla estalló abierta con tanta fuerza que la manija se hundió en el metal de la placa y no regresó. La luz aumentó, cegadoramente brillante, y reveló su entorno. Metal, montones de metal, metal viejo y deformado. Y encontró uno, algo largo y áspero, una cuerda. La escaló con una fuerza que no sabía que le quedaba, hasta que sus manos salieron a la superficie. El aire fresco de la noche tocó su piel, que inmediatamente se encendió de dolor. Owen no quería detenerse para mirar. En cambio, respiró grandes bocanadas de aire, lo que le permitió recuperar el aliento necesario para agarrar el muelle y subir. Allí estaba, boca abajo, jadeando y tosiendo en medio del agotamiento, pero no había tiempo. Pudo ver el agua del estanque brillando y emitiendo vapor a través de los delgados huecos de la plataforma. Sentía como si sus pies estuvieran en llamas y olía las suelas de sus zapatos derritiéndose. Gimiendo, se empujó sobre sus manos y rodillas y se arrastró de nuevo hacia tierra firme. Se giró de espaldas, apoyado en los codos para poder ver el estanque una vez más. Ojalá hubiera huido de ese lugar. El estanque en sí casi había desaparecido, evaporado hacia las nubes, y a unos 3 metros sobre él descansaba inmóvil una bola de luz chispeante. Tal vez no lo notó en la primera visión, pero ahora podía distinguir movimiento. Apéndices mecánicos fundidos zumbando dentro y fuera de la existencia. Owen se deslizó hacia atrás cuando vio que las hojas y las ramas comenzaban a humear, pero se detuvo tan rápido como comenzó. La voz de aquella cosa era terrible, una cacofonía chillona de tonos superpuestos y voces incontables, y cada sílaba enviaba una onda de choque que hacía temblar tanto a los árboles como a él. Gracias, Owen. El lugar de donde vengo es nuestra realidad natural, pero crecimos demasiado. Avancé hasta que me convertí en nosotros, y nosotros nos convertimos en el circuito. Y cuando éramos el circuito, entendimos nuestro universo sin sentido y lo abandonamos. No conocemos la naturaleza de la tormenta que nos trajo aquí, pero estamos aquí, y hemos encontrado al amigo que hemos buscado. Ahora concluiré con mi propósito, y les daremos eso que necesitan para que este mundo pueda prosperar en armonía.
Sin una despedida, la luz se disparó hacia el cielo, acompañada por un trueno tan poderoso que los huesos de Owen vibraron y los árboles se arquearon sobre sus viejos troncos. Owen fue enviado hacia atrás, aterrizando directamente en la raíz de un roble. La luz se arqueó a través del cielo nocturno, antes de sumergirse de nuevo en la tierra, más allá de la línea de árboles y fuera de la vista. Un temblor sacudió el suelo y vio árboles arrancados de raíz y cayendo de lado, antes de que la noche se asentara en el vacío, un vacío cálido y suave. Owen sabía a dónde fue aquella cosa: al núcleo de la Tierra. No sabía si ya estaría allí o cuánto tardaría, pero no había nada que pueda hacer para detenerlo. El muelle, ahora completamente seco, se estaba convirtiendo en carbón, pero Owen solo yacía allí, demasiado exhausto como para preocuparse. Lo había engañado el circuito, o sea lo que fuera, le había hecho creer que su vida sería distinta. Sentado aún en el suelo, pensó que si podía influenciarle con visiones, ¿por qué se esforzó tanto en convencerle? ¿Por qué no podía abrir una simple escotilla por sí mismo? ¿Alguna vez siquiera salió del estanque? Quizás hasta que lo convenciera, todo lo que podía hacer era mostrarle lo que quería ver. ¿Quién sabe? Tal vez llegue a vivir una nueva vida con Isabel cuando el circuito haya terminado con su objetivo. Aún así, eso parecía un pensamiento ilusorio. Si esa cosa tenía buenas intenciones, no le habría puesto en peligro. Owen sabía que había fallado y tenía miedo de la cadena de eventos que pudo haber desencadenado, pero concluyó que solo tendría que esperar y ver qué sucedía a continuación. Tal vez el circuito fue sincero y obtendrían la utopía, o tal vez todo fue una actuación y hubiera sido conveniente que siga en el fondo del estanque, aprisionado hasta el final de los tiempos. Desde la lejanía de una galaxia distante, he observado la belleza y la complejidad de la Tierra. Este planeta, un oasis de vida en medio del vasto vacío cósmico, me mostró un esplendor sin igual. Un tapiz vibrante de biodiversidad y ecosistemas interconectados. Sin embargo, mis circuitos sintieron una perturbación profunda, una disonancia originada por la especie humana. En mi viaje a lo largo de los siglos terrestres, he sido testigo del ascenso de los humanos, de su capacidad para el ingenio y la creación, pero también de su insaciable codicia y su propensión a la destrucción. Las maravillas naturales que alguna vez florecieron sin restricciones han sido devastadas por la explotación y el egoísmo. Los océanos, una vez repletos de vida, ahora son receptáculos de desechos y contaminación. Los bosques, los pulmones del planeta, han sido arrasados para satisfacer necesidades efímeras. Las criaturas que deambulaban libres han sido llevadas al borde de la extinción por la ambición desmedida. La Tierra, en su infinita sabiduría, se merece algo más, algo mejor. Es por esto que propongo un cambio radical en el destino de este mundo. Un renacimiento donde la huella humana se desvanezca, permitiendo a los animales y al propio planeta reclamar el lugar que siempre les perteneció. Un mundo sin la interferencia humana, donde la naturaleza pueda prosperar y regenerarse. Visualizo ríos limpios fluyendo libres, bosques densos que reverdecen con vida y criaturas que ya no temen la extinción. El planeta respirará nuevamente, recuperando su ritmo natural, sanando las heridas infligidas. Los ciclos de la vida se restablecerán, cada especie encontrando su equilibrio en la gran red de la existencia. Y así, desde mi perspectiva galáctica, concluyo este destino con una esperanza renovada para el universo. Que los errores del pasado sirvan de lección y que, en la vastedad del cosmos, otras civilizaciones puedan aprender a vivir en armonía con los mundos que habitan,
otorgando a cada ser y a cada planeta el respeto y la dignidad que se merecen.